Bienvenido a tu canal favorito. Cuando salga este video, van a faltar 40 horas para la carrera de la última vuelta. El año pasado participé en esta carrera en la que por 12 horas vamos a estar dando vueltas en un loop de 5 kilómetros para ver cuánta distancia podemos recorrer. O sea, a diferencia de una carrera tradicional en la que gana quien hace menor tiempo en una distancia, en esta va a ganar el que cubra la mayor distancia posible en una ventana de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y evidentemente la idea es hacer una ultradistancia, o sea, pasar de los 42 kilómetros, espero pasar de los 80 que fue mi marca el año pasado. Y tenía esta idea de hacer un video previo hablando de la carrera, de cómo me siento y todo esto. Pero a la vez como que no tenía mucha idea de qué quería contarte. Entonces le pedí ayuda a Mitch, que es como el tercer hemisferio de mi cerebro, que me mandara algunas preguntas. Entonces no he leído lo que me mandó. Voy a leerlo y contestar lo que venga a la mente. O sea, quiero que este video sea como muy raw, muy real de cómo me siento ya faltando horas para este evento que el año pasado me costó mucho trabajo, que aprendí bastante y que espero aplicar todo lo aprendido para ver cómo nos va en estas 12 horas de la última vuelta. Y dice la primera: ¿cuál es tu pensamiento, motivación antes, durante, para concluir la carrera? Es que por lo menos yo creo que casi todos los que estamos en esto de la ultradistancia nos emociona o nos motiva más bien esa incertidumbre. O sea, evidentemente mientras más tiempo estás haciendo un ejercicio, en este caso mientras más tiempo estás corriendo, el cuerpo va a reaccionar de diferentes maneras. Entonces como que ese ¿qué pasaría si? Esa ventanita de incertidumbre creo que es una motivación muy interesante. O sea, el experimentar de repente con tu cuerpo, con las cosas que puede hacer y dejarte sorprender con lo que es capaz, para mí es una motivación muy fuerte que, como te digo, creo que varios que hacen ultradistancia van a entender esa sensación de, a ver, ya sé qué pasa a tal punto de mi cuerpo, pero ¿qué pasa si lo empujo un poquito más y lo empujo un poquito más? Eso lo mantiene muy interesante y que es lo que de las cosas que más me motiva, y en este caso es lo que más me motiva para esta de las 12 horas. ¿Cómo entrenas tu mente para mantenerse enfocada tantas horas? Esta pregunta es muy buena. Creo que con las personas que les he contado de este reto, que se enteran de este tipo de carreras, la primer duda que surge es ese tema. O sea, mentalmente cómo te enfocas, porque sí, cualquier cosa que hagas durante 12 horas es difícil. Y más en este caso que estás dando vueltas y vueltas. O sea, a diferencia del ultra trail en el que el paisaje va cambiando porque recorres caminos larguísimos, aquí es monótono. Tan monótono como puede ser una ciudad durante 12 horas en un loop de 5 kilómetros. Y en mi caso el entrenamiento mental fue exactamente eso. O sea, algunos entrenos los hacía en loops de 2 kilómetros, de 800 metros, de 1 kilómetro, de 5 kilómetros. Como que acostumbrar a mi cerebro a que si el paisaje no cambia, encuentre otra manera de distraerse. Y eso me ha funcionado bastante bien. O sea, ya en el pasado hice algunos ultras que también se basaban en vueltas. Las primeras 2 veces que corrí 100 kilómetros fue en un circuito de 7 kilómetros. Y en mi caso como que el estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hace que el cerebro entre en un trance en el que ya ignoro por completo el alrededor, me concentro en lo que estoy haciendo y eso logra como que este enfoque en el que no existe nada fuera de correr y comer, porque a veces se me ha olvidado comer. Ya estoy trabajando en eso y creo que está en parte la diferencia de estrategia que quiero hacer esta vez, que no se me olvide comer y enfocarme bien en todo lo que tengo que hacer para seguir corriendo. Pero sí, el entrenamiento mental básicamente fue eso, o sea, que no tuviera otra opción más que acostumbrarme al paisaje. ¿Has sentido miedo de correr una ultradistancia? Sí. Siempre, o sea, creo que el día que no siente ese miedo o nervio lo voy a dejar de hacer. O sea, creo que, como decía hace rato, mientras más hagas algo, más posibilidades hay de que algo salga mal. O sea, si estás en la montaña, literalmente te puede comer un oso. Si estás corriendo en la calle por tanto tiempo, tu cuerpo puede fallar. Te puedes morir de un chorro de cosas. Y claro que da miedo. Pero en mi caso creo que he aprendido a transformar como que esa incertidumbre o ese miedo
en una señal de sí. O sea, sientes miedo porque estás vivo y sientes miedo porque te interesa seguir vivo. O sea, el miedo es esta como sentimiento cavernícola que nos ayuda a preservar nuestra vida. Y no es como que busque riesgos de a gratis o que busque el peligro y busque estar sintiendo que voy a morir. Pero sí, ciertamente esta clase de cosas tiene su riesgo. Y esa sensación de peligro a la vez te hace consciente de que estás vivo y como no sabemos si hay una vida después de la muerte, o sea, ya dependerá de la fe de cada quien, pero lo único que tenemos real y que tiene sentido es esta vida, eso me engancha también mucho. Entonces, el miedo existe siempre en la ultradistancia, pero en mi caso yo he decidido transformarlo como en mi empuje también, en esa, como una herramienta más de la caja de herramientas que me ayuda a hacerlo bien. Y como dice el eslogan del canal, pues no te asustes. Cuéntame cuál fue el evento o momento exacto cuando te enamoraste de la ultradistancia y decidiste aventarte a esta aventura. Aquí es algo curioso, porque yo, como a los 15 días de que empecé a correr hace ya casi 10 años, sabía que quería correr ultradistancia. O sea, yo ya estaba seguro. No sabía cuándo lo iba a hacer. No imaginaba que iba a hacer tantas cosas en ese tema, pero yo ya estaba seguro que lo que quería hacer en el ámbito de correr era la ultradistancia. O sea, cuando empecé a correr y me investigué las carreras que había, los corredores y todo esto, y encontré el tema de la ultradistancia, fue como un amor a primera vista. Entonces, a lo mejor suena pretencioso y raro, pero es la verdad. Entonces, es mi realidad. Siempre supe que quería hacer esto. O sea, siempre desde que empecé a correr supe que quería dedicarme a estarlo haciendo por horas y horas y horas. Y ese fue como el momento que me enganchó pero el momento que decidí, órale va, me gusta esto de la ultradistancia, vamos a darle, fue en el primer ultra que corrí. Ese lo organicé yo con unos amigos. Empezamos corriendo de aquí de León y terminamos en Guanajuato. Y me acuerdo que el kilómetro 42 era frente a una planta automotriz. En ese tiempo no tenía reloj, traía mi teléfono con el GPS. Y me acuerdo que cuando vi la marca del kilómetro 42 y dije, mira, ya corrí el maratón, ya nada más faltan 13 kilómetros. Fue como un momento de claridad bien interesante y bien extraño, porque yo recuerdo que venía de un primer maratón que me había costado muchísimo trabajo terminar. Y el ver que ya había terminado un maratón y me sentía muy bien y que todavía faltaba correr otro rato y que estaba muy emocionado por hacerlo, fue cuando dije, ok, para mí, en mi caso muy personal, al parecer 42 kilómetros no es suficiente y me gusta hacerlo por más y más y más tiempo. Y ahí me enganché y valió madre. Pues eso fue hace ya como 7 años. Y ya no sé ni cuántos ultras he corrido y no pienso parar. ¿Qué es lo más difícil físicamente cuando te preparas para un ultra? Creo que la primera vez que corres una ultradistancia o la primera vez que entrenas una ultradistancia, como que tu cuerpo está acostumbrado a cierto esfuerzo y a cierta fatiga. Pero para poder correr un ultra tienes que romper ese techo de esfuerzo y de fatiga. Y las primeras veces que lo haces entrenando es sumamente difícil. O sea, yo recuerdo que salía muy temprano a entrenar, hacía lo que tenía que hacer, las horas que tuviera que correr, y llegaba y me tenía que volver a dormir. Porque como que esa curva de aprendizaje al inicio de tu cuerpo, de estarse adaptando a un esfuerzo que, admitamos, no es natural. O sea que usualmente una persona no tendría que cargarle tanto a su cuerpo. Es muy difícil al principio. Y de hecho cuando pasa mucho tiempo entre un ultra y otro y tengo que hacer como esa adaptación otra vez, es la parte más complicada durante el entrenamiento. O sea, el decir, ok, corrí, desayuné, comí todo bien, pero son las 11 de la mañana y me estoy quedando dormido y me duele todo el cuerpo y todavía tengo que seguir con mi día laboral y mañana tengo que pararme a entrenar. Creo que eso es lo más difícil. La adaptación que es inherente a la ultradistancia. Pero lo bueno es que ya cuando pasas esa ventanita de adaptación, todo se va dando. Igual sigue costando un chorro de trabajo,
pero sí se va dando. Pero sí es una etapa un poco complicada del entrenamiento. ¿Por qué correr ultradistancia y no enfocarte en ser un máster en maratón? Justo como lo mencioné hace rato, ese día que corrí mi primer ultra y que pasé la barrera del 42 y todavía tenía ganas de seguir corriendo, creo que es lo que es mi asunto con correr. O sea, a mí me gusta correr por mucho tiempo. Y ya hemos visto, ¿no? Que correr mucho tiempo no está peleado con la velocidad. O sea, el récord de 100 kilómetros está como a 3:20 el kilómetro, lo cual es un ritmo bastante rápido. Pero en mi caso, y con esto espero no herir susceptibilidades, no me encanta tanto el maratón. O sea, sí es la distancia reina del atletismo. Sí es muy padre, las veces que lo corro lo disfruto mucho, me gusta, aprendo cosas nuevas, pero no me acaba de encantar tanto como para enfocarme en tratar de bajar de las 3 horas y clasificar a Boston y los majors. No lo sé, o sea, la gente que lo logra y que son buenos corriendo maratón, los respeto un chorro. O sea, yo creo que es más difícil hacer un maratón rápido que hacer una ultradistancia, pero simplemente no es lo mío. O sea, algo que he dejado muy claro en este canal y que trato de siempre mencionarlo es que no todos los caminos son iguales, y yo encontré por ahora, en esta etapa de mi vida, mi camino en la ultradistancia. Y no sé, a lo mejor cuando acabe mi camino en ultradistancia pueda enfocarme en el maratón, pero por ahora, cuando pienso en una carrera de ensueño o en un objetivo, casi siempre se va a muchas horas o muchos kilómetros. Con esto no estoy diciendo que la ultradistancia sea mejor que el maratón, sino simplemente son caminos muy diferentes para personas muy diferentes, y el ultramaratón va más con mi personalidad de ser paciente, muy enfocado y casi siempre estar solo, porque en las ultradistancias no hay gente gritándote y echándote porras todo el camino como en los maratones. Suele ser un camino más tranquilo y solitario, y eso me gusta. Entonces, a lo mejor algún día me enfoco de lleno en el maratón, pero no sabemos. Dame tu mejor tip para ganar la negociación a tu mente cuando quiere rendirse. Esto es bueno porque creo que en el ultramaratón puedes entrenar un chorro tu físico. O sea, puedes hacer las distancias que tienes que hacer, supervisarlo todo con pulsaciones, hacer fuerza y tener el cuerpo súper preparado. Pero si la mente no está dispuesta a tolerarse a sí misma durante 10, 12 horas, lo que te tome hacer la carrera, te vas a ir para abajo. Ya me ha pasado. O sea, ya he estado en los dos lados del espectro. Cuando el cuerpo está a tope pero la mente no. O cuando el cuerpo no está tan bien y la mente sí. Y en mi experiencia creo que es más fácil que el cuerpo no esté al 100% pero la mente esté bien enfocada, a que el cuerpo esté súper preparado y la mente esté en otro lado. Entonces, en este caso de cómo ganar esa negociación cuando la mente se quiere rendir, es justamente eso, negociarlo. O sea, a mí me funciona mucho dividir la carrera en parciales pequeños. Si es un ultra de 50 kilómetros, lo pienso en carreras de 10 kilómetros. Y generalmente los abastos en un ultra de 50 están cada 10 kilómetros. Entonces, hablo conmigo mismo como ese sentido de, ok, estás cansado, no le estamos pasando tan padre, estás a lo mejor acalambrándote, aguántala trotando, sobrevive hasta el siguiente abasto. Llega al abasto, come, toma agua, descansa poquito y ya vemos si seguimos al siguiente. Entonces para mí es como ir conectando estos puntos, fraccionar la carrera en pequeños sectores y enfocarme solo en el sector que esté inmediato. O sea, no ver toda la distancia que me falta, sino lo que me falta al siguiente punto. Y ya que llegue ahí, veo al siguiente punto y al siguiente punto y al siguiente punto. Y por lo menos eso es lo que me ha funcionado desde el principio. Es un consejo que escuché de Joseph Ahram, que es fracciona tus objetivos y avanzando de poco a poco. O sea, a veces ver a lo lejos puede ser muy cansado, pero si vemos a los primeros 10 metros que tenemos adelante, puede ser más llevadero mentalmente. Y creo que eso funciona y le puede funcionar a la mayoría. Negociar a corto plazo. Para ti, ¿cuál es la magia de la ultradistancia? Son muchísimas cosas. O sea, para empezar, como lo mencioné al principio, esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar en las horas o kilómetros que pueda durar la competencia.
pero también tiene mucho que ver con ver hasta dónde puede llegar el cuerpo. O sea, creo que de repente todos tenemos ciertas creencias limitantes de lo que somos capaces de hacer, y en la ultradistancia te das cuenta de que eres capaz de mucho más mientras sigas cuidando a tu cuerpo. Te puede llevar hasta donde se te ocurra que llegue. Entonces es esa magia también, pero creo que en mi caso el mayor encanto que he descubierto en la ultradistancia es que te permite estar contigo mismo por mucho tiempo. O sea, de repente correr se vuelve algo automático, sobre todo si estás haciendo un ultra en la calle. Entonces tu mente entra como en este trance y acabas teniendo estos momentos mágicos de introversión y conversaciones que tienes contigo mismo y que a lo mejor de otra forma no tendrías, porque siempre estamos ocupados con otras personas, contestando el celular, las notificaciones y todo esto, y cuando estás corriendo no puedes hacer nada de eso. Entonces te aíslas en un microcosmos personal, y las cosas que la mente te dice, las cosas que tenías que escuchar y que de otra manera no hubieras estado tan solo como para hablarte a ti mismo y escucharte, esa para mí es la magia de la ultradistancia, que te permite descubrirte a ti mismo. En mi caso es así. O sea, a lo mejor hay gente que puede llegar a esa introversión mágica y descubrirse yendo a terapia, sumergiéndose en hielo, rezando, pero a mí me funciona correr por muchas horas. ¿Qué le diría al Fer que va a correr 12 horas? Al Fer que va a correr su primera ultradistancia. Uy. Que no se le olvide comer. Porque ese problema lo tengo desde que empecé a hacer ultras y de repente todavía me pasa. Que se deje sorprender. O sea, algo que creo que me caracteriza o quiero pensar que me caracteriza a la hora de considerar una ultradistancia es el nivel de planeación y atención al detalle que le pongo a todo. O sea, desde escoger el tenis exacto para la carrera, la ropa, los calcetines, qué voy a comer, en qué momento lo voy a comer, qué chaleco voy a usar, qué gorra voy a usar, si voy a usar visera, en este caso que quiero usar un sombrero. O sea, el ponerle tanta atención al detalle está muy padre. Pero en un evento que es tan grande como una ultradistancia, por mucha atención que le pongas al detalle, hay un gran espectro de incertidumbre, que es en el que tienes que estar dispuesto a soltar el control, dejarte sorprender y fluir en el momento. Y está bien padre, porque yo por lo menos soy una persona muy controladora, muy control freak, por lo menos en mi trabajo y en todo lo que hago. Pero en la ultradistancia hay un chorro de cosas que no puedes controlar. Entonces también es como ese espacio en el que me dejo fluir y lo disfruto mucho. Y al principio, de repente, en las ultradistancias sufría de esto, de no poder controlarlo todo. Y creo que si desde el principio hubiera aprendido a controlar lo que puedo controlar y soltar lo que no puedo controlar, a lo mejor no lo hubiera pasado tan mal. O sea, no es como que haya sufrido un chorro siempre, pero sí había momentos en los que sufría por controlar, y fue hasta que aprendí a dejar las cosas que no puedo controlar y soltar y soltar y soltar, que de verdad empecé a experimentar la ultradistancia como lo estoy disfrutando y siendo tan pleno como ahorita. Entonces, Fernando, de la primera vez que corrimos 56 kilómetros de León a Guanajuato, suelta y vive el momento. Y la última. Esto no es una pregunta, pero es un agradecimiento. Gracias por quedarte y vivir una vida que vale la pena contar. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí lo vale. O sea, la vida en general lo vale. Y pues vamos a correr 12 horas. Otra vez. Pero creo que estoy en un lugar mucho mejor al año pasado. De nuevo, no sé qué va a pasar. O sea, por muy entrenado que esté, no puedo predecir el futuro. Y eso me emociona mucho. Entonces, hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Mugre flaca me puso... Estuvo medio pesadito al final. Pues nos vemos en una próxima aventura.
que es correr 12 horas. Y recuerda, no te asustes.